Dicen que en aquella mansión enorme, llena de mármol y silencios, hubo una época en la que dos bebés gemelos podían hacer temblar a cualquier adulto con solo empezar a llorar. No era un llanto cualquiera, sino ese llanto desesperado que se te clava en el pecho y te deja con la sensación de que algo está profundamente mal, aunque nadie sepa explicar qué. Los trabajadores antiguos comentan que por esas habitaciones pasaron niñeras con títulos, recomendaciones internacionales y años de experiencia, pero ninguna lograba quedarse. Algunas se iban llorando, otras pedían ser trasladadas a otro sector de la casa, y otras simplemente desaparecían sin despedirse. Lo único que se mantenía igual eran los gemelos, siempre inquietos, siempre alertas, siempre rechazando brazos que no fueran los de su padre, aunque ese padre casi nunca tuviera tiempo para ellos como debería. Antes de continuar, si te conmueven los relatos donde el dinero y el poder se cruzan con la humildad, te invito con cariño a suscribirte al canal. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias que nos recuerdan que todos, ricos o pobres, tenemos un corazón que puede cambiar. Los que conocieron a Martín, el millonario, dicen que no siempre fue ese hombre frío y ocupado que caminaba por los pasillos mirando el celular más que los ojos de la gente. Hubo una época, antes de que su esposa muriera de forma inesperada, en que se le veía reír fuerte, tomar café en la cocina junto con el personal y cargar a los bebés sin miedo a ensuciarse la camisa. Pero después del funeral, algo en él se cerró por dentro. No hablaba de la madre de los niños, no quería ver fotos y evitaba cualquier tema que recordara el hospital. Su forma de amar a los gemelos fue quedarse lejos, pagar a los mejores para cuidarlos y convencerse de que eso era suficiente. Lo que nunca imaginó fue que sus propios hijos se encargarían de decirle a su manera que no lo era. La primera niñera duró apenas 3 semanas. Venía de una familia de enfermeras, hablaba suave y traía siempre un cuaderno donde anotaba horarios de siesta y cantidad de mililitros de leche. Al principio todo parecía funcionar, hasta que los gemelos comenzaron a llorar cada vez que ella entraba en la habitación. No era un berrinche caprichoso, era un llanto tenso, con el cuerpo rígido, como si percibieran algo que los adultos no veían. La mujer intentaba calmarlos, pero cuanto más cantaba, más fuerte lloraban ellos. Llegó un momento en que el personal de la casa pensó que era una coincidencia, hasta que notaron que con cualquier otra persona, los bebés se quedaban en silencio o se acurrucaban tranquilos. Fue la primera vez que registraron ese rechazo tan claro. La segunda niñera venía recomendada de otra familia rica, con cartas de agradecimiento guardadas en una carpeta plástica. Ella intentó seguir al pie de la letra las rutinas que la psicóloga infantil había dejado por escrito: luces tenues, música suave, horarios estrictos. Pero los gemelos reaccionaban como si estuvieran delante de una extraña que invadía su espacio. Se arqueaban hacia atrás, empujaban con sus manos pequeñas, se aferraban a los barrotes de la cuna para no ser levantados. A veces el llanto empezaba incluso antes de que ella los tocara. Bastaba con que cruzara la puerta para que las bocas se abrieran en un grito silencioso, seguido de lágrimas inevitables. La niñera aguantó un mes, pero terminó con migrañas constantes y la sensación de estar siendo rechazada no solo por 2 bebés, sino por toda la casa. La tercera niñera fue una apuesta de Martín para demostrar que todo eso no pasaba de ser una fase. Era una mujer firme, acostumbrada a tratar con niños difíciles, ese tipo de persona que entra en una habitación y parece que el desorden se coloca solo. Conmigo no van a manipular a nadie, dijo con seguridad el primer día, frente al mayordomo. Intentó imponer una disciplina rígida, sin demasiados abrazos ni concesiones. Para ella el llanto era en parte una estrategia infantil. Pero los gemelos no reaccionaron como otros niños. En lugar de rendirse, comenzaron a llorar hasta quedarse sin voz, a negarse a comer cuando ella estaba presente, a despertar sobresaltados en la madrugada. Hubo noches en las que se escuchaba un sollozo ahogado al otro lado de la puerta, y no eran los bebés. Era la niñera, agotada, derrotada por 2 criaturas que aún no sabían hablar. En la mansión se empezó a comentar en voz baja que había algo raro con esos niños. Algunos decían que estaban traumados por la ausencia de la madre. Otros, menos sensibles, susurraban que eran malcriados desde la cuna. El personal más antiguo, sin embargo, hablaba de otra cosa.
Ellos sabían que los bebés sienten lo que los adultos no dicen, que captan el tono de la voz, la tensión en las manos, la impaciencia en los pasos. Estos niños no están rechazando a las niñeras, dijo un día la cocinera mientras preparaba una sopa para la noche. Están rechazando la forma en que las miran. Pero nadie llevó en serio su comentario, porque en una casa donde el millonario decide, las intuiciones de la cocina no pesan tanto como los diagnósticos de una clínica privada. Martín, desde su oficina con vista a la ciudad, recibía informes diarios del mayordomo. Le hablaban de las niñeras que se rendían, de las noches largas y de los horarios que no se cumplían. Él escuchaba con el ceño fruncido, más preocupado por lo que eso significaba para su imagen de padre responsable que por el sufrimiento real de los gemelos. En su mente, todo se resolvía contratando a alguien más preparado, pagando más, buscando más diplomas en el currículum. Nunca se detuvo a pensar que quizás el problema no era la falta de títulos, sino la falta de algo que no se puede comprar, una presencia verdaderamente disponible, una mirada que no juzga, unas manos que no están apuradas por la hora. Una tarde, después de una crisis especialmente intensa en la que los gemelos terminaron vomitando del nerviosismo, la tercera niñera presentó su renuncia. Sus manos temblaban cuando dejó la carta sobre la mesa del despacho. Dijo que se sentía incompetente, que había probado todas las técnicas aprendidas en cursos y talleres, y que aún así sentía que esos niños la rechazaban desde un lugar que ella no alcanzaba. Martín se molestó, pero por dentro el comentario le rozó una herida que llevaba tiempo evitando. El miedo a que sus hijos estuvieran rechazando algo más que niñeras, el miedo a que lo estuvieran rechazando también a él. Pero en lugar de mirar ese miedo de frente, lo cubrió con orgullo. Ordenó al mayordomo que buscara una nueva candidata lo antes posible. Fue en ese momento de caos silencioso cuando apareció Elena, aunque nadie la estaba buscando a ella. No llegó con una carpeta de títulos ni con un traje impecable. Entró por la puerta de servicio con un currículum sencillo y una carpeta de plástico gastada por el uso. Venía recomendada por una vecina de la hermana de la cocinera, una cadena de gente humilde que se pasa trabajos de boca en boca. Su idea original no era ser niñera, sino trabajar en la limpieza o en la lavandería. Cualquier cosa que le permitiera pagar el alquiler atrasado y comprar los medicamentos de su madre. Cuando la vieron en la sala de empleados, con su bolso sencillo apoyado en el regazo y los dedos entrelazados por los nervios, nadie imaginó que sería precisamente ella la que los gemelos estaban esperando. El mayordomo la observó con cierto recelo al principio. Estaba acostumbrado a candidatas que hablaban con seguridad de métodos y protocolos, no a una mujer que se sonrojaba cada vez que hacía una pregunta. Le pidió que contara su experiencia con niños, y ella, sin adornos, dijo que había cuidado de sus sobrinos, que había trabajado como ayudante de una señora mayor que a veces se quedaba con los nietos, y que siempre le habían dicho que tenía buena mano con los pequeños inquietos. No sonaba impresionante en papel, pero había algo en la forma en que lo decía. No estaba vendiéndose, solo estaba diciendo la verdad. El mayordomo dudó, pero recordó la situación desesperada de la casa y decidió presentarla a Martín, aunque fuera solo para apoyar en tareas generales. Elena entró al despacho un poco encorvada, como si pidiera disculpas por estar ahí. Martín levantó la vista de la pantalla del computador, la observó rápidamente y pensó que no encajaba con el perfil pulido que había imaginado para el cuidado de sus hijos. Su ropa era sencilla, sus manos mostraban marcas de trabajo y su mirada tenía una mezcla de cansancio y firmeza que no se aprende en ninguna academia. Le hizo algunas preguntas rápidas, casi mecánicas, sin profundizar demasiado. Ella respondió con humildad, sin intentar impresionar. Hubo un momento, sin embargo, en que sus ojos se llenaron de una emoción contenida cuando le preguntaron por qué necesitaba el trabajo, y fue ahí cuando, por primera vez en mucho tiempo, algo en la coraza de Martín pareció moverse, aunque todavía no supiera por qué. Martín no era un hombre cruel, pero se había vuelto impaciente. Estaba cansado de promesas que no se cumplían y de profesionales que abandonaban el puesto a las pocas semanas. Por eso, miró el currículum de Elena con cierta dureza, como si las líneas simples de ese papel fueran una ofensa a todo el dinero que había invertido en especialistas. Sin embargo, hubo algo que le llamó la atención.
En un rincón del formulario, donde decía habilidades especiales, ella había escrito con letra apretada: sé escuchar a los niños, aunque no hablen. Martín frunció el ceño, entre intrigado y escéptico. No creyó del todo en esa frase, pero también sabía que ya no tenía muchas opciones. Después de un silencio incómodo, dijo que podían probarla unos días en tareas de apoyo, sin mencionar la palabra niñera. Elena aceptó sin negociar nada. No preguntó por beneficios, ni por horarios extra, ni por días libres. Asintió con una gratitud que descolocó al millonario, acostumbrado a personas que querían sacar ventaja de su dinero. Cuando salió del despacho, se detuvo un segundo en el pasillo y apoyó la mano en la pared fría. Respiró hondo, como quien sabe que está cruzando a un mundo que no le pertenece. Por un momento pensó en su madre, en la receta de remedios caseros que había dejado sobre la mesa de la cocina y en las cuentas pegadas con cinta en la nevera. No podía darse el lujo de fallar. Pero también sabía que, más allá del miedo, siempre que había un niño de por medio, algo dentro de ella se acomodaba, como si encontrara un lugar que entendía bien, aunque fuera en una casa ajena. Los primeros días, Elena fue asignada a tareas aparentemente pequeñas: ordenar la ropa de los gemelos, limpiar algunos rincones del cuarto de juegos, ayudar en la cocina cuando la cocinera estaba ocupada. Le habían dicho que se mantuviera alejada de los niños, al menos hasta que Martín decidiera qué hacer. Ella obedeció, pero no pudo evitar sentir una curiosidad suave cada vez que escuchaba un balbuceo o un llanto apagado al final del pasillo. No era curiosidad chismosa. Era ese instinto que tienen algunas personas de querer asegurarse de que un niño no está sufriendo. Aún así, se mantuvo en su lugar, consciente que en esa mansión cada paso podía ser observado, cada gesto podía ser interpretado como un exceso de confianza. Desde la cocina, Elena empezó a aprender la rutina de la casa sin necesidad de preguntarlo. Escuchaba cómo el mayordomo daba instrucciones, cómo la cocinera murmuraba sobre las noches sin dormir, cómo las otras empleadas evitaban el tema de los gemelos, como si hablar de ellos trajera mala suerte. También se dio cuenta de que a ciertas horas el silencio de la mansión cambiaba de tono. No era el silencio normal de una casa grande, era un silencio tenso, lleno de pequeñas pausas, como si todo el mundo estuviera esperando el momento en que uno de los bebés empezaría a llorar y el efecto dominó se desataría. Ese silencio la inquietaba más que cualquier grito. El primer encuentro de Elena con los gemelos no estaba previsto. Ocurrió una mañana en la que la niñera provisional, una enfermera que habían contratado solo para cubrir unos días, se retrasó por un problema de transporte. El mayordomo recibió la llamada con el ceño fruncido, y mientras intentaba reorganizar el turno, uno de los bebés empezó a llorar desde la habitación del piso superior. Al principio fue un llanto suave, luego más urgente. Martín no estaba en casa. El personal se miró entre sí, como preguntando quién subiría, y nadie se ofreció. No por falta de voluntad, sino por miedo a repetir la experiencia de ser rechazado. Fue la cocinera quien, cansada de ver esa escena repetirse, empujó suavemente a Elena hacia las escaleras y le susurró: «Ve tú, aunque sea para ver si necesitan algo. Alguien tiene que entrar». Elena subió las escaleras con cuidado, sintiendo cómo cada peldaño amplificaba el sonido del llanto. No era un llanto caprichoso, se notaba que había angustia. Cuando llegó al pasillo, el otro gemelo también comenzó a llorar, como si se contagiaran uno del otro. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Antes de entrar, ella se detuvo un segundo, apoyó la mano en el marco y se presentó en voz baja, aunque nadie la oyera. Dijo su nombre casi en susurro, como si quisiera pedir permiso para cruzar un límite invisible. Luego empujó la puerta con suavidad y se encontró con la escena que tantas veces le habían descrito, pero que nunca es igual cuando se ve con los propios ojos. Dos cunas idénticas, dos cuerpos pequeños agitados por el llanto, dos rostros enrojecidos buscando algo que nadie les estaba dando. Lo primero que hizo Elena no fue correr hacia ellos, sino observar. Eso sorprendió al mayordomo, que había subido detrás de ella sin que ella lo supiera, preocupado por si hacía algo inapropiado. Desde la puerta, él vio cómo ella se acercaba despacio, sin invadir el espacio de inmediato, hablándoles con un tono de voz que no era ni demasiado agudo ni demasiado autoritario. Les dijo que sabía que estaban asustados, que ese cuarto era grande y que, aunque pareciera vacío, no estaban solos.
Sus palabras, simples y sinceras, no fueron pensadas como una técnica, sino como algo que a ella misma le hubiera gustado escuchar cuando era niña y se quedaba en casas ajenas mientras su madre limpiaba. El llanto no se detuvo de golpe, pero empezó a cambiar de ritmo, como si los gemelos, entre sollozos, estuvieran tratando de entender quién era esa voz nueva. Elena se acercó primero a la cuna del gemelo que lloraba con más fuerza. No lo levantó de inmediato. Puso su mano cerca, sin tocarlo, para que él la viera y pudiera decidir si se calmaba o no con esa presencia. El pequeño, entre lágrimas, miró la mano, luego su rostro, y por un segundo pareció dudar. Ella aprovechó ese instante y le habló como si tuviera una conversación seria con alguien de su misma edad. Le dijo que no sabía hacer magia, que no tenía juguetes caros ni canciones perfectas, pero que sí podía quedarse ahí un rato, sin apuro, hasta que el susto bajara. Entonces, muy despacio, puso la mano sobre su pecho, sintiendo el corazón acelerado del niño, y comenzó a acompañar su respiración con la suya, marcando un ritmo más lento, como quien enseña a bailar a un cuerpo pequeño agitado. El otro gemelo, desde la cuna contigua, seguía llorando, pero su llanto empezó a sonar menos desesperado en cuanto vio que su hermano ya no gritaba, sino que sollozaba de manera entrecortada. Elena no intentó dividirse en 1000 manos. Terminó de ayudar al primero a encontrar un pequeño descanso antes de girarse hacia el segundo. Con él hizo algo parecido, pero se dio cuenta de que este gemelo reaccionaba más al contacto visual que al tacto. Así que se agachó para quedar a su altura y sostuvo su mirada, hablándole con frases cortas, preguntándole si estaba enojado, si tenía miedo, si la extrañaba a alguien. Por supuesto, el bebé no podía responder con palabras, pero en su forma de llorar, de mover las manos, de cerrar y abrir los ojos, había una respuesta clara. Lo que necesitaba no era un método, era alguien que se quedara ahí sin huir al primer grito. El mayordomo desde la puerta sentía algo extraño en el pecho. Había visto muchas niñeras entrar a esa habitación y salir con cara de derrota. Pero lo que estaba observando ahora era diferente. No había trucos, ni canciones elaboradas, ni amenazas veladas. Solo una mujer humilde, con un uniforme sencillo, dispuesta a quedarse en un lugar donde otros sentían que perdían el control. Después de unos minutos, el llanto se transformó en quejidos, luego en suspiros largos y finalmente en un silencio lleno de respiraciones pequeñas. Los gemelos no estaban dormidos, pero ya no gritaban. Solo miraban a Elena como si estuvieran memorizando su rostro, guardándolo en algún rincón de su memoria que dice: «Aquí hay alguien que se queda». Cuando Elena se dio cuenta de que el ambiente había cambiado, no sonrió triunfante ni buscó aplausos. Simplemente se sentó en la silla que estaba junto a las cunas, una silla que muchas niñeras habían odiado, y se quedó ahí en silencio, acompañando ese momento delicado en el que un niño pasa del desespero a la calma. Tarareó una melodía simple, una canción sin letra que su madre solía cantar en las noches de apagón cuando no había luz ni dinero, pero sí ganas de cuidar. Mientras lo hacía, sus propios ojos se humedecieron, no por pena de los gemelos solamente, sino porque entendió, casi sin palabras, que esos niños estaban tan solos como ella, cada uno en su tipo de soledad. Ellos rodeados de lujo, ella rodeada de cuentas y preocupaciones, pero todos con el mismo miedo de ser abandonados cuando más necesitaban a alguien. El sonido suave del tarareo de Elena llenó la habitación como si abriera una ventana invisible por la que entraba un poco de alivio. Los gemelos, aún con los ojos húmedos, comenzaron a parpadear más lento, como si la cadencia de aquella voz les recordara algo que no habían sentido desde hacía mucho tiempo. Una presencia que no se iba en cuanto aparecían las primeras dificultades. Elena siguió ahí, sin prisa, manteniendo un ritmo constante, dejando claro que no pretendía controlar nada. Solo estaba acompañándolos. Y en esa mansedumbre había una fuerza que ninguna niñera anterior había traído a la casa. Cuando el mayordomo se dio cuenta de que llevaba más de 10 minutos observando sin necesidad de intervenir, se retiró en silencio, aún sorprendido de que por fin alguien lograra cambiar el clima emocional de esa habitación. Ese día, cuando Martín regresó, encontró al mayordomo esperándolo en el vestíbulo con un gesto extraño, mezcla de incredulidad y esperanza. Le contó sin adornos lo que había sucedido, que los gemelos habían dejado de llorar por primera vez en semanas sin que nadie saliera corriendo desesperado, que Elena había entrado al cuarto y que, contra toda lógica,
Los niños no solo no la rechazaron, sino que parecieron calmarse con su presencia. Martín lo escuchó con una ceja arqueada, claramente desconfiado. Pensó que quizás el mayordomo exageraba, como la gente que quiere ver milagros donde solo hay coincidencias. Pero hubo un detalle que no pudo ignorar. El pasillo, ese pasillo siempre cargado de tensión, estaba silencioso de una forma distinta, como si el aire hubiera cambiado de peso. Aún así, Martín subió las escaleras sin demostrar emoción. Quería comprobarlo con sus propios ojos, aunque parte de él temía encontrarse con la misma escena de siempre. Empujó la puerta despacio, como quien teme despertar a una criatura herida, y encontró algo que lo dejó perplejo. Elena seguía sentada en la silla, tarareando despacio, y los gemelos la miraban sin llorar, atentos, como dos pequeños faros encendidos. No estaban dormidos, no estaban tensos, solo estaban presentes, respirando en sincronía con ella, como si por primera vez alguien hubiera encontrado la frecuencia correcta para llegar a ellos. Martín se quedó en la puerta sin saber qué decir. Era como si entrara en una escena que no le pertenecía. Elena levantó la mirada al escucharlo y se puso de pie rápidamente, pidiendo disculpas con la voz entrecortada, como si hubiera cometido un acto indebido. Pero los gemelos reaccionaron de inmediato. Uno comenzó a gemir y el otro a mover los brazos, inquietos al verla alejarse. Martín, sorprendido, alzó una mano para detenerla y le dijo que no se moviera. Fue la primera vez en semanas que su voz no sonó dura, sino confundida. Volvió a mirar a sus hijos y notó el detalle más impactante de todos. Estaban tranquilos con ella, y solo con ella. Sintió una mezcla de alivio y una punzada de celos silenciosos que no se atrevió a reconocer ni siquiera para sí mismo. Después de unos segundos que parecieron eternos, Martín le pidió a Elena que continuara, como si no quisiera romper un equilibrio recién descubierto. Ella se sentó de nuevo, con manos un poco temblorosas, consciente de que la estaban evaluando. Los gemelos, al verla volver a su lugar, dejaron de inquietarse y retomaron la pequeña melodía respiratoria que habían creado junto a ella. Martín observaba todo con una concentración que la empleada sintió desde el otro lado de la habitación. No era una mirada de juicio, era una mirada de alguien que intenta entender un misterio que lo confronta. Y en ese intento, por primera vez, se permitió preguntarse si la forma en que había estado manejando la vida de sus hijos había sido la correcta. Al final de esa tarde, cuando los gemelos se durmieron sin episodios de llanto, Martín volvió a llamar a Elena a su despacho. Ella entró con el corazón acelerado, segura de que había hecho algo mal al tocar a los bebés sin permiso. Pero lo que encontró fue inesperado. Martín tenía la expresión de alguien que está navegando un terreno desconocido. Le preguntó cómo había logrado calmarlos, y ella respondió con sinceridad. No sabía. Le dijo que solo había intentado escucharlos, como siempre hacía con los niños que cuidaba en casa de su hermana, porque a veces los niños no lloran por capricho, sino por miedo, y el miedo, si nadie lo acompaña, crece más que ellos. Martín se quedó en silencio, procesando esas palabras que parecían tan obvias y al mismo tiempo tan nuevas para él. Elena no hablaba con tecnicismos, no mencionaba teorías psicológicas ni cursos de estimulación. Solo nombraba cosas que él mismo había olvidado desde que la vida se le había vuelto una carrera de compromisos y pérdidas. Fue entonces cuando la miró con algo parecido a gratitud, aunque no supiera expresarlo del todo. Le dijo que quería que se quedara unos días más ayudando con los niños, solo mientras aparece alguien más calificado. Elena asintió de inmediato, pero sintió un pinchazo en el pecho. No sabía si era miedo, ilusión o ese impulso extraño de querer proteger a unos niños que no eran suyos. Durante los días siguientes, la dinámica de la casa cambió sin que nadie lo anunciara. Elena empezó a participar más activamente en la rutina de los gemelos, siempre con permiso del mayordomo y bajo la mirada constante del resto del personal. No había nadie en la mansión que no quisiera entender por qué esos bebés aceptaban a una mujer sin títulos cuando habían rechazado a tantas profesionales. Algunos sospechaban que tenía un don natural, otros pensaban que se trataba simplemente de suerte. Pero quienes la observaban más de cerca empezaron a notar detalles que explicaban mucho más que la suerte. Uno de esos detalles era la forma en que Elena respetaba los tiempos de los gemelos. No los levantaba bruscamente, no los movía de cuna antes de que la respiración se estabilizara, no intentaba imponer un ritmo propio.
Se adaptaba a ellos, no al revés. Otro detalle era que ella no mostraba miedo ante el llanto. No se tensaba, no fruncía el ceño, no respiraba rápido. Se quedaba quieta, disponible, confiando en que el bebé necesitaría ese apoyo para descomprimirse. Y el tercer detalle, tal vez el más importante, era su mirada. Cuando los veía, no había lástima ni impaciencia. Había un reconocimiento profundo, como si entendiera que esos niños, pese a tenerlo todo, habían perdido cosas que no se reponen con dinero. En menos de una semana, los gemelos empezaron a mostrar cambios que nadie esperaba. Ya no lloraban apenas alguien entraba al cuarto. Se calmaban más rápido, dormían mejor, incluso comían con más regularidad. El pediatra, sorprendido, habló de una fase superada, pero quienes vivían en la casa sabían que ese cambio tenía nombre. Cada día que pasaba, la presencia de Elena se volvía más evidente, más necesaria, y aunque Martín trataba de convencerse de que era algo temporal, había momentos en los que la observaba desde lejos y sentía algo parecido a alivio, y también a culpa, porque sin que nadie lo dijera en voz alta, se estaba volviendo claro que la única persona que sus hijos aceptaban realmente era la que él había considerado menos preparada. La mañana en que todo comenzó a dar un giro más profundo, ocurrió sin ningún acontecimiento extraordinario. Elena llegó como siempre, con el cabello recogido y el uniforme bien planchado, pero con ojeras que delataban otra noche preocupada por su madre enferma. Sin embargo, al cruzar la puerta de la habitación de los gemelos, algo distinto ocurrió. Los bebés al verla no solo no lloraron, sino que emitieron un sonido parecido a un balbuceo alegre, una pequeña expresión que rara vez habían mostrado. Era la primera señal clara de un vínculo que estaba creciendo a un ritmo tan silencioso como poderoso. Elena sintió un nudo en la garganta y tuvo que parpadear varias veces para no emocionarse demasiado delante de ellos. Elena se acercó a las cunas con ese caminar prudente que había adoptado desde el primer día, como si cada paso dentro de esa habitación tuviera un significado. Los gemelos extendieron sus brazos hacia ella, no de forma sincronizada, pero sí con la misma intención. Querían que se acercara, querían su presencia. Aquello no solo conmovió a Elena, también descolocó profundamente a la niñera provisional, que había llegado justo detrás de ella y se quedó congelada al ver la escena. Era evidente que aunque ella intentaba cumplir su trabajo con dedicación, los bebés no reaccionaban igual con nadie más. Elena, sin embargo, no presumió ni se mostró orgullosa. Solo sonrió con humildad, como si no entendiera del todo lo que estaba ocurriendo. En su mente, lo único que tenía claro era que esos dos pequeños necesitaban una constancia emocional que nadie había logrado ofrecerles hasta ese momento. Cuando Martín se enteró de aquella reacción inesperada, bajó al comedor donde Elena estaba ayudando a ordenar la mesa del desayuno. Se detuvo unos segundos observándola sin anunciar su presencia, notando cómo hablaba con suavidad con las otras empleadas, cómo movía las manos para explicar algo sencillo, cómo su presencia parecía bajar la tensión general del ambiente. Finalmente se aclaró la garganta y Elena, sobresaltada, se giró de inmediato. Martín le pidió que subiera al despacho cuando terminara, con un tono que no era de reproche, pero tampoco de cercanía. Elena asintió con la misma mezcla de respeto y nerviosismo de siempre. Aún sin saber por qué la llamaba, sentía el peso de estar en una casa donde cualquier gesto podía cambiar su destino laboral. En el despacho, Martín tardó un poco en encontrar las palabras adecuadas. No estaba acostumbrado a expresar emociones ni a admitir que no controlaba una situación. Le dijo que había visto cómo los gemelos reaccionaban ante su presencia y que, aunque no entendía por qué, no podía ignorarlo. Elena escuchaba en silencio con las manos entrelazadas sobre el regazo. Martín le preguntó si estaría dispuesta a asumir un rol más cercano al cuidado directo de los niños, al menos mientras encontraba una solución permanente. Elena tragó saliva antes de responder, no porque dudara de querer ayudar, sino porque sabía que ese cambio implicaría una responsabilidad enorme y también un riesgo: involucrarse emocionalmente con niños que al final del día no eran suyos. Aún así, dijo que sí. No lo dijo por ambición ni por impresionar a nadie. Lo dijo porque desde aquella primera vez que escuchó el llanto de los gemelos, algo en su interior había reconocido una necesidad que ella no podía ignorar. Martín, al escuchar su respuesta, asintió levemente, como si hubiera recibido exactamente lo que esperaba.
aunque no quisiera admitirlo. Le explicó que trabajaría bajo supervisión, que los horarios serían más estrictos y que tendría acceso a ciertas áreas de la casa que antes no estaban permitidas para ella. Pero lo más importante, aunque él lo envolvió en una frase formal, era claro: sus hijos necesitaban a Elena. Ese mismo día, la rutina cambió. Elena se levantó más temprano para estar con los gemelos en la primera hora de la mañana, un momento que siempre había sido particularmente difícil. Las niñeras anteriores temían ese horario porque los bebés solían despertar llorando y tardaban mucho en calmarse. Pero aquella mañana, cuando Elena abrió la puerta suavemente y los llamó por sus nombres, ambos dejaron de moverse bruscamente y la observaron con una mezcla de sorpresa y alivio. Elena se acercó a cada uno por turnos, repitiendo ese gesto que había hecho la primera vez: no tocarlos de inmediato, sino ofrecer la mano para que ellos decidieran cuándo acercarse. Y los gemelos, sin dudar, agarraron sus dedos con fuerza. Las empleadas que pasaron por el pasillo se detuvieron a escuchar, esperando oír el llanto habitual. Pero lo que escucharon fue silencio. Un silencio diferente al silencio tenso de antes. Era un silencio lleno de presencia, un silencio que hablaba de confianza. En la cocina, la cocinera dejó caer una cuchara al suelo cuando le informaron de que los gemelos seguían tranquilos después de 20 minutos. Era algo que no sucedía desde antes del funeral de la madre. Por primera vez, alguien en la casa dijo en voz alta que quizá los niños simplemente necesitaban sentirse acompañados, no controlados. Con el paso de los días, Elena comenzó a notar pequeños detalles que le dieron pistas sobre el comportamiento de los gemelos. Se dio cuenta de que reaccionaban con angustia cuando escuchaban pasos rápidos en el pasillo, como si ese ritmo les recordara algo incómodo. Notó que uno de ellos siempre giraba hacia la ventana al comenzar a llorar, como si buscara una salida al desasosiego. También descubrió que el otro gemelo se calmaba cuando escuchaba cierto tipo de sonido suave, parecido al ruido del viento entre cortinas. Elena no tenía estudios sobre estimulación temprana, pero sí tenía una capacidad rara: observaba con el corazón, no solo con los ojos. Martín, aunque intentaba mantenerse en su papel distante, empezó a aparecer con más frecuencia en el cuarto de los gemelos. Lo hacía sin anunciarse, como si quisiera asegurarse de que todo era real y no una ilusión pasajera. Cada vez que entraba, encontraba la misma escena. Los gemelos relajados, a veces balbuceando entre ellos, otras veces apoyados en el hombro de Elena mientras ella les contaba historias inventadas con palabras simples. Martín escuchaba desde la puerta sin que ella lo notara. Había algo en esa imagen que lo removía profundamente. No era solo alivio. Era un recordatorio de lo que él no había sabido darles después de la muerte de su esposa. Hubo una mañana en particular que marcó un antes y un después. Elena estaba sentada en la alfombra jugando con los gemelos cuando Martín entró sin avisar. Los niños lo vieron, pero no lloraron como antes. Sin embargo, no se acercaron a él. Solo lo miraron en silencio, como si no supieran qué esperar. Martín sintió una punzada en el pecho. Se dio cuenta de que había estado tan ausente emocionalmente que sus propios hijos lo observaban como a un desconocido. No fue un rechazo agresivo, pero sí un distanciamiento que dolía más que cualquier llanto. Elena, al notar la tensión, no intervino con palabras. Simplemente continuó con el juego, creando un espacio en el que Martín pudiera acercarse sin que los bebés se sintieran presionados. Ese gesto, tan simple, le dio a Martín la valentía que no había encontrado hasta entonces. Se arrodilló junto a ellos, aunque su traje caro no era ropa de jugar en el suelo. Al principio los gemelos lo miraron con duda, pero Elena, sin decir nada, colocó un juguete entre los tres. Fue una invitación muda, pero poderosa. Martín tocó el juguete con torpeza sin saber qué hacer exactamente, y los bebés, después de unos segundos, imitaron su gesto. Aquella primera interacción duró apenas un minuto, pero para Martín fue como abrir una puerta que había permanecido cerrada desde la pérdida de su esposa. Al levantarse, no lo dijo en voz alta, pero sintió que por primera vez en meses había respirado de verdad. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte y a apoyar el canal. Tu ayuda para llegar a los 1000 suscriptores hace toda la diferencia y nos permite seguir compartiendo relatos tan humanos como este. El progreso entre Martín y los gemelos no fue inmediato ni perfecto, pero algo había empezado a moverse dentro de esa familia rota.
Cada día, el millonario encontraba pequeñas excusas para pasar por la habitación, preguntar si necesitaban algo, dejar un documento en una mesa cercana, revisar si había llegado un paquete. Excusas que no engañaban a nadie, pero que mostraban su intento torpe y sincero de acercarse a sus hijos. Elena, sin intervenir de manera explícita, creaba espacios donde esas interacciones pudieran ocurrir sin presión. Sabía que los niños necesitaban tiempo, pero también sabía que Martín necesitaba aprender a acercarse sin miedo a ser rechazado por ellos. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, ella entendía ese miedo mejor que nadie. Fue en esas semanas cuando Elena comenzó a notar un patrón inquietante. Los gemelos reaccionaban de forma muy sensible a ciertos sonidos metálicos. Cada vez que alguien dejaba caer una bandeja, cerraba una puerta con fuerza o movía un carrito de servicio, los bebés se tensaban de inmediato, como si un recuerdo doloroso se activara dentro de ellos. Elena mencionó esto con delicadeza al mayordomo, quien la escuchó con atención inesperada. Desde la muerte de la madre, había ocurrido un silencio extraño alrededor de ciertos temas relacionados con el hospital y las últimas semanas de vida de la esposa de Martín. Como si todos en la casa hubieran decidido que hablar de ello podía romper algo que aún no estaba reparado. Una tarde, mientras Elena jugaba con los gemelos en el cuarto de juegos, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Era Martín, que venía revisando mensajes con el ceño fruncido. Al entrar, los gemelos lo miraron con atención, esperando su próxima reacción. Él se detuvo frente a la puerta, sorprendido de que no lloraran. Elena aprovechó ese momento para guiarlos hacia una interacción más suave. Les mostró un muñeco de felpa que ninguno había querido usar antes, y les dijo que podían dárselo a su papá si querían. Los bebés miraron el muñeco, luego a Martín, luego a Elena. Fue el más pequeño quien estiró el brazo con torpeza para ofrecerle el juguete. Martín lo tomó con manos temblorosas, como si estuviera recibiendo un objeto sagrado. Era la primera vez que uno de sus hijos le daba algo, aunque fuera un gesto involuntario. A Martín se le humedecieron los ojos, pero se dio la vuelta fingiendo que tenía polvo en el ojo. Esa noche, el mayordomo fue quien se atrevió a decir lo que todos en la mansión pensaban, que tal vez no era necesario buscar otra niñera, que tal vez por primera vez en mucho tiempo, la presencia de alguien sin títulos estaba devolviendo a esa casa una estabilidad emocional perdida. Martín no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana del despacho durante un largo rato, como si recordara algo que había intentado olvidar. Las noches en las que su esposa sostenía a los gemelos recién nacidos y les cantaba con una voz suave. Esa voz que él no había querido escuchar demasiado después del funeral porque le recordaba la vida que perdió. Ahora, sin esperarlo, una mujer desconocida había traído de vuelta esa serenidad que creía enterrada. Martín decidió que quería saber más sobre Elena, no en un sentido invasivo, sino en un intento sincero de entender a la persona que estaba sosteniendo emocionalmente a sus hijos. Se sorprendió al descubrir que nadie sabía mucho de ella. Solo se conocía lo básico, que vivía en un pequeño departamento alquilado, que tenía una madre enferma y que hacía todo el trabajo que pudiera para pagar los medicamentos. No tenía redes sociales llamativas, no contaba historias de éxito, no tenía contactos influyentes. Apenas era una mujer humilde que trabajaba en silencio, sin pedir nada a cambio. Y para Martín, que había vivido rodeado de gente interesada en su dinero, esa humildad era casi desconcertante. Un día, después de una mañana particularmente tranquila con los gemelos, Martín se acercó a Elena mientras ella guardaba juguetes en unos estantes. Le preguntó si necesitaba algo para hacer su trabajo más fácil. Más juguetes, más ropa, algún tipo de herramienta. Elena negó con la cabeza. Le dijo que en realidad los gemelos no necesitaban tantas cosas. Solo necesitaban tiempo, paciencia y constancia. Martín sintió esa frase como un golpe suave pero profundo, porque sabía que él no había dado nada de eso desde que quedó viudo. Y aunque no lo dijo en voz alta, comprendió que parte del sufrimiento de sus hijos había sido consecuencia directa de su ausencia emocional. Poco a poco, Elena comenzó a incluir a Martín en pequeños momentos rutinarios. Le pedía, por ejemplo, que sostuviera a uno de los gemelos mientras ella preparaba una botella de leche o que los ayudara a levantar algunos bloques de colores después de jugar. Eran tareas sencillas, pero para Martín representaban un desafío emocional enorme.
Al principio, sus manos temblaban. No sabía cómo sostener a los niños sin parecer torpe, ni cómo interpretar sus balbuceos. Pero cada vez que mostraba inseguridad, Elena le daba una instrucción suave, clara y sin juicio. Esa guía silenciosa empezó a convertirse en un puente entre él y sus hijos, un puente que nadie más había logrado construir. Una tarde, cuando el sol entraba a la habitación con un brillo cálido, ocurrió un momento inesperado. Martín estaba sentado en el suelo, con el gemelo más inquieto sobre sus piernas. Elena, desde la esquina, observaba la escena con la discreción habitual. El bebé giró la cabeza hacia su padre y, sin previo aviso, apoyó su mejilla en su pecho. Martín dejó de respirar por un segundo. Era la primera muestra explícita de afecto que uno de sus hijos le daba desde la muerte de su esposa. Algo dentro de él se quebró y se recompuso al mismo tiempo. Elena vio el temblor en sus manos, el esfuerzo por contener las lágrimas. No dijo nada. Le dio la espalda unos segundos para que pudiera tener ese instante en paz, sin sentirse observado. Desde ese día, Martín empezó a llegar más temprano a casa. A veces se le veía en el pasillo antes de lo habitual, con la chaqueta aún puesta, como si hubiera corrido para no perderse la rutina de la tarde con los gemelos. Otros días aparecía con libros infantiles, sin saber realmente si eran los adecuados para su edad. Elena, siempre considerada, le agradecía cada gesto, incluso cuando los regalos no eran necesarios. Lo importante era que Martín estaba intentando, estaba aprendiendo a estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y los gemelos, sensibles como eran, percibían ese cambio. Lo miraban más, lo rechazaban menos y empezaban a reconocer en él a alguien cercano. El vínculo entre Elena y los gemelos también seguía fortaleciéndose. Cada día surgían pequeños avances, una sonrisa inesperada, una nueva sílaba balbuceada, un gesto de confianza al levantar los brazos para que ella los cargara. Elena, aunque sabía que debía mantener cierta distancia emocional, no podía evitar sentir un cariño profundo por esos niños que, sin quererlo, le habían devuelto un sentido de propósito que hacía tiempo no encontraba. Aún así, tenía claro que su papel no era reemplazar a nadie, sino acompañar. No era la madre, ni pretendía serlo. Era una presencia que sostenía, no que ocupaba espacios ajenos. Elena comenzó a notar que, además de los avances con los gemelos, Martín también estaba cambiando en su manera de relacionarse con la casa. Antes su presencia imponía un silencio tenso. Los empleados se ponían rígidos, hablaban menos y cuidaban cada gesto. Pero ahora, cuando él entraba en la cocina para tomar un vaso de agua o pasar por el pasillo camino al despacho, su expresión era distinta. Ya no caminaba como alguien huyendo de su propio hogar. Había algo más suave en sus ojos, como si cada interacción con los gemelos y con Elena estuviera derritiendo lentamente una capa de hielo que llevaba demasiado tiempo adherida a su vida. Incluso la cocinera comentó en voz baja que la casa respira diferente, como si un clima emocional más cálido hubiera regresado después de años de ausencia. Fue entonces cuando Elena empezó a preguntarse, en silencio, cuánto tiempo duraría esa estabilidad. Sabía que en cualquier momento Martín podría encontrar una niñera calificada, alguien con diplomas y experiencia que se viera mejor en un currículum. Y también sabía que llegado ese momento, ella tendría que volver a la lavandería o a la limpieza, aunque los gemelos la buscaran con los brazos extendidos. Esa idea la acompañaba cada noche cuando llegaba a su pequeño departamento, donde la realidad de su vida contrastaba con la mansión. Paredes agrietadas, una cocina pequeña y su madre tosiendo desde el cuarto contiguo. Elena nunca había tenido el lujo de creer que lo bueno duraba para siempre. Por eso, valoraba cada día con los gemelos como si fuera un regalo temporal. Una mañana, mientras estaba preparando el desayuno de los niños, escuchó a uno de ellos balbucear una sílaba que no había pronunciado nunca. Sonó algo parecido a Ena. Elena se congeló. Se giró lentamente y vio que el niño más inquieto la señalaba con una sonrisa amplia, mostrando esos dientes pequeños que apenas comenzaban a salir. El mayordomo, que había entrado justo en ese momento, abrió los ojos con sorpresa genuina. Ese sonido, tan sencillo e imperfecto, tenía un peso enorme. Era la primera vez que alguno de los gemelos nombraba a alguien de manera reconocible. Elena sintió cómo se le apretaba la garganta. No podía llorar ahí, así que se giró fingiendo buscar un pañuelo en una gaveta mientras respiraba hondo para contenerse. Cuando Martín se enteró,
pidió verlo con sus propios ojos. Elena estaba dándole de comer al gemelo cuando Martín entró. El niño, al verlo, hizo una pausa, miró a su padre, luego a Elena, y volvió a balbucear: «Ena». Martín sintió algo que no esperaba, alegría y celos al mismo tiempo. Alegría porque su hijo estaba desarrollando el lenguaje, porque estaba feliz, porque estaba conectado con alguien. Celos porque él hubiera querido que la primera sílaba fuera papá o algo parecido. Pero Martín, por primera vez en su vida, entendió que el cariño no se exige, se gana, y que Elena lo había ganado porque había estado ahí cuando él no pudo. Con un esfuerzo visible sonrió y dijo que era un gran avance. Elena le agradeció la comprensión con una mirada tímida. Los días continuaron con más señales de progreso. Los gemelos empezaron a dormir siestas más largas, a reír cuando Elena hacía sonidos graciosos y a gatear con más seguridad en su presencia. Martín los observaba desde distintos rincones, a veces desde el marco de la puerta del cuarto de juegos, otras veces sentado cerca sin intervenir. Elena se daba cuenta de que él la observaba, pero no era una mirada de juicio. Era la mirada de alguien que está aprendiendo a admirar algo que no entiende del todo. Y aunque Elena intentaba mantener la distancia emocional, era imposible no sentir cierta ternura por ese hombre que, detrás de su apariencia poderosa, estaba claramente roto y tratando de recomponerse. Una tarde lluviosa, mientras los gemelos jugaban con bloques de colores, Martín se acercó a Elena con una pregunta que la tomó por sorpresa. Le pidió que le enseñara algunas cosas que hacía con los niños para calmarlos. No como jefe, sino como padre. Elena sintió un vuelco en el corazón. No estaba acostumbrada a que alguien con tanto poder le pidiera ayuda de esa forma. Le mostró cómo colocar las manos para sostener la espalda del gemelo más inquieto, cómo cantar un ritmo lento que imitaba la respiración profunda y cómo interpretar ciertos movimientos que indicaban cansancio antes del llanto. Martín escuchó con atención, repitiendo cada gesto con torpeza, pero con honestidad. Elena lo guiaba con paciencia, corrigiendo suavemente cuando era necesario. Ese intercambio marcó un punto de inflexión. A partir de ese día, Martín comenzó a participar más activamente en los cuidados. Era él quien a veces levantaba a uno de los gemelos después de una siesta o quien los acompañaba mientras Elena preparaba la leche. Los empleados de la casa observaban estas escenas con discreción, comentando entre ellos que nunca lo habían visto tan involucrado. Algunos incluso se emocionaban al ver esa transformación silenciosa, recordando cómo, meses atrás, la mansión parecía un lugar sin risas infantiles. Ahora, en cambio, los sonidos eran otros: risitas, balbuceos, pasos descoordinados por el pasillo y ocasionales torpezas de Martín aprendiendo a sostenerlos. Pero mientras la conexión entre padre e hijos crecía, Elena también comenzaba a sentir el peso emocional de estar tan involucrada. No era fácil llegar a su casa después de un día tan intenso y encontrar a su madre empeorando, con dolores que los medicamentos apenas lograban atenuar. A veces, mientras bañaba a los gemelos, pensaba en cómo la vida puede ser tan desigual. En la mansión había recursos de sobra, pero en su hogar faltaba casi todo. Esos pensamientos nunca afectaban su trato con los niños, pero sí le recordaban que su permanencia ahí no estaba garantizada. Sabía que no podía aferrarse a un trabajo que podía desaparecer cuando Martín considerara que había encontrado una mejor opción. A pesar de esas dudas internas, Elena siguió dando lo mejor de sí. Una noche, mientras ayudaba a los gemelos a quedarse dormidos, Martín se acercó sin hacer ruido. Los bebés ya respiraban profundamente, y Elena estaba sentada en la silla que se había convertido en su lugar habitual, tarareando la melodía que siempre funcionaba. Martín la observó durante un largo momento, sin interrumpir. Había una calma en su voz que él no escuchaba en ningún otro lugar de la casa. Cuando terminó la canción, él le preguntó si eso era algo que su madre le había enseñado. Elena sonrió un poco y dijo que sí, que era lo único que había sobrevivido a todas las mudanzas, pérdidas y dificultades. Una canción simple que su mamá cantaba para espantar el miedo. Ese comentario tocó algo profundo en Martín. Se dio cuenta de que había cosas que el dinero no podía comprar. Ni la presencia emocional, ni la intuición, ni la delicadeza con la que Elena sostenía a sus hijos. Y por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió que no estaba solo en la responsabilidad de criar a los gemelos. No porque Elena fuera una figura sustituta,
sino porque había traído de vuelta una humanidad que él había perdido. Antes de retirarse del cuarto, la miró y le dijo, con la voz más honesta que había usado en mucho tiempo, que los niños estaban mejor gracias a ella. Elena, sorprendida, bajó la mirada para ocultar la emoción que le subió a los ojos. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra, pero con un detalle que Elena notó apenas cruzó la puerta. Los gemelos parecían esperarla. No estaban inquietos ni llorosos, solo atentos, mirando hacia la entrada del cuarto como si supieran que ella aparecería en cualquier momento. Cuando los vio así, tan alertas y tranquilos, sintió una ternura que le apretó el pecho. Les habló suavemente, como siempre, llamándolos por sus nombres, y los dos respondieron con balbuceos y pequeños movimientos de brazos. Era evidente que se sentían seguros con ella, algo que jamás había ocurrido con ninguna de las niñeras anteriores. Elena sabía que debía mantener los límites profesionales, pero era imposible no sentir el peso emocional de ese vínculo. Ese mismo día, muy temprano, la enfermera privada que a veces revisaba el estado de los gemelos llegó para una evaluación rutinaria. Cuando vio lo tranquilos que estaban y cómo reaccionaban ante la presencia de Elena, se quedó de pie un momento, en silencio, observando la escena. Le preguntó a Elena qué métodos estaba utilizando. Elena, algo nerviosa, dijo que no usaba métodos especiales, solo trataba de estar presente y escucharlos. La enfermera frunció el ceño como si esperara una explicación técnica, algo más profesional. Pero al ver que Elena no tenía otra respuesta, suspiró y comentó que a veces los niños no necesitan técnicas, sino a alguien que los mire de verdad. Fue una de las pocas veces que Elena sintió que alguien del entorno profesional la entendía. Mientras la enfermera revisaba a los gemelos, Martín entró al cuarto con pasos silenciosos. Observó cómo sus hijos se mantenían tranquilos, incluso con el extraño olor a desinfectante que traía siempre la enfermera. Le preguntó en voz baja cómo veía la situación actual. La enfermera respondió algo que descolocó a Martín. Dijo que, más allá de cualquier medición médica, los gemelos estaban emocionalmente más estables, y que eso era un factor tan importante como cualquier indicador físico. Luego añadió, sin rodeos, que el cambio más notable había empezado desde la llegada de Elena. Martín sintió un orgullo extraño, como si el bienestar de sus hijos fuera un logro compartido entre él y esa mujer humilde que había llegado por necesidad y no por ambición. Sin embargo, no todo era tranquilidad. Ese mismo día, mientras Elena preparaba una papilla, escuchó una conversación desde el pasillo. Dos empleadas comentaban que quizá la razón por la cual los gemelos reaccionaban con tanta intensidad era porque habían presenciado alguna escena fuerte poco antes de la muerte de su madre. Tal vez un grito, una caída, un sonido metálico. Elena dejó de mover la cuchara por un instante. Nunca nadie le había mencionado nada parecido. Sabía que no era su lugar preguntar, pero esas palabras se quedaron flotando en su mente. Comprendió que los bebés no solo estaban lidiando con la ausencia de su madre, sino también con un posible trauma silencioso. Y eso explicaría por qué reaccionaban de forma tan sensible a ciertos sonidos. Más tarde, cuando los gemelos dormían, Elena se quedó un rato sentada en la silla. Observó los pequeños movimientos que hacían mientras respiraban y sintió una mezcla de ternura y preocupación. No podía hacer nada para cambiar el pasado de esos niños, pero sí podía estar presente ahora, sostenerlos desde la calma, ayudarlos a reconstruir un sentido de seguridad. Martín pasó por la puerta y la encontró sumida en sus pensamientos. Le preguntó si estaba bien. Elena dudó un segundo antes de responder. No quería traspasar límites ni parecer entrometida. Pero finalmente le mencionó con cuidado que había escuchado comentarios sobre posibles eventos traumáticos antes de la muerte de su esposa. No lo dijo como acusación, sino como inquietud genuina. La reacción de Martín fue inesperada. No se enojó, tampoco se cerró. Bajó la mirada y por primera vez desde que Elena lo conocía, lo vio vulnerable. Le confesó que las últimas semanas de vida de su esposa habían sido muy difíciles, que ella estaba débil, asustada, a veces confundida, que había caído un par de veces debido a los medicamentos y que él no siempre había estado en casa para ayudarla. También admitió algo que le costaba decir. Una de esas caídas había ocurrido cerca de los gemelos, y aunque los bebés no entendían lo que pasaba, sintieron el pánico en la habitación. Elena sintió un nudo en la garganta, no por morbo,
sino por la tristeza profunda que emanaba de ese recuerdo. Martín continuó hablando en voz baja, como si temiera despertar a los niños. Dijo que había evitado pensar en eso durante meses porque la culpa lo devoraba. Había tratado de compensar su ausencia llenando la casa de personal, de expertos, de niñeras con títulos. Pero ninguna de esas cosas podía sustituir la falta de presencia emocional, ni borrar el miedo que los bebés habían sentido aquella noche. Elena escuchó todo con una empatía silenciosa. No trató de consolarlo con frases hechas, ni de quitarle el peso de la culpa. Solo estuvo ahí, presente, dándole espacio para decir cosas que probablemente nunca había compartido con nadie. Aquella conversación marcó un cambio esencial entre ellos. No un acercamiento romántico, sino humano. Elena comprendió que Martín no era un hombre frío por naturaleza, sino alguien quebrado por una pérdida que no había sabido procesar. Y Martín entendió algo que nunca había considerado, que su dolor había afectado también a sus hijos, y que necesitaba enfrentarlo para poder ser el padre que ellos necesitaban. Fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendió a Elena. Le pidió que a partir de ese día, ella se encargara oficialmente del cuidado principal de los gemelos, no como una solución temporal, sino como un rol estable dentro de la casa. Elena se quedó sin palabras. Sabía que eso cambiaba todo en su vida. Por primera vez tendría un ingreso fijo, estabilidad, la posibilidad de ayudar mejor a su madre. Pero también significaba involucrarse aún más emocionalmente en una familia que no era la suya. Aún así, la respuesta le salió del alma. Aceptó, no porque sintiera obligación, sino porque sabía que podía ayudarlos. Y porque, en algún lugar de su corazón, esos dos pequeños ya se habían convertido en parte fundamental de su día a día. Elena inició su primer día como cuidadora principal con una mezcla intensa de responsabilidad y gratitud. Aunque técnicamente hacía semanas que cumplía ese papel, el hecho de que ahora fuera oficial le daba un peso emocional distinto. Entró al cuarto de los gemelos con pasos conscientes, como si reconociera que ese espacio era ahora parte central de su vida. Al verla, los bebés reaccionaron de inmediato. Uno se incorporó en la cuna con torpeza, el otro comenzó a mover las manos en un gesto que ella ya asociaba con entusiasmo. Elena sonrió, sintiendo cómo ese vínculo se fortalecía cada día. Sabía que lo más importante no era la técnica, sino la constancia emocional que tanto les había faltado. Martín observaba cada cambio con discreción. Se quedaba en las sombras del pasillo escuchando las risas nuevas que empezaban a aparecer con más frecuencia. Cuando entraba al cuarto, ya no encontraba niños tensos, sino pequeños curiosos, atentos a cada gesto. Esa transformación no solo había cambiado la vida de los gemelos, sino también la suya. Comenzó a trabajar menos horas, a delegar más responsabilidades y a llegar más temprano a casa. Incluso sus socios notaron que su tono al hablar había cambiado. Parecía más presente, más humano. Martín sabía que gran parte de esa transformación se debía a Elena, pero aún no encontraba las palabras adecuadas para expresarlo. Una tarde, mientras jugaban en el suelo con bloques de colores, uno de los gemelos hizo algo que tomó por sorpresa a los dos adultos. Gateó hacia Martín sin que nadie lo invitara. Era un movimiento torpe, pero decidido, como si el bebé hubiera entendido que ya no debía temer a la figura alta que antes lo intimidaba. Martín se quedó paralizado por la emoción. Cuando el pequeño llegó a su lado, levantó los brazos pidiendo ser cargado. Martín lo tomó con cuidado, casi con reverencia, y cuando el bebé apoyó la cabeza en su hombro, Elena tuvo que mirar hacia otro lado para no llorar. Era un avance enorme, un signo claro de que la relación entre padre e hijos estaba sanando. Poco después, ocurrió algo aún más inesperado. El otro gemelo, que siempre había sido más cauteloso, comenzó a imitar a su hermano. Miró a Martín, dudó por un instante y luego gateó lentamente hasta llegar a él. Martín abrió los brazos, todavía incrédulo de que sus dos hijos lo buscaran al mismo tiempo. Los tomó a ambos, uno a cada lado, sintiendo el peso cálido de sus cuerpos pequeños. Era la imagen que nunca creyó volver a vivir después de perder a su esposa. Elena, desde la alfombra, acompañaba ese momento con una sonrisa suave. Sabía que esos instantes eran los que marcaban verdaderas transformaciones en una familia. Con el paso de los días, los gemelos comenzaron a mostrar un interés creciente por explorar la casa. Querían gatear por los pasillos, tocar muebles, mirar desde las escaleras. Elena siempre estaba atenta, cuidando cada movimiento,
pero también permitiendo que descubrieran su entorno a su propio ritmo. Martín se unía a veces, intentando seguirles el paso. La mansión, que antes parecía demasiado grande y silenciosa, comenzó a llenarse de sonidos nuevos, golpes suaves, risas, balbuceos, pequeños tropiezos. Hasta los empleados caminaban de otro modo, como si la presencia constante de niños felices hubiera rejuvenecido el lugar. Fue en una de esas exploraciones cuando ocurrió un momento revelador. Uno de los gemelos se acercó al estudio de Martín, un lugar donde los bebés casi nunca entraban. El niño miró alrededor con curiosidad y encontró un portarretratos caído detrás de unos libros. Elena lo recogió y vio una foto de Martín y su esposa sosteniendo a los gemelos recién nacidos. La imagen estaba llena de luz, alegría y esperanza. Elena sintió algo profundo al ver esa foto. Comprendió que para Martín esa imagen debía ser dolorosa, pero también necesaria. Martín, que había entrado en silencio detrás de ella, vio la foto en sus manos. No se enojó, solo suspiró con una mezcla de tristeza y aceptación. Esa noche, cuando los gemelos ya dormían, Martín se acercó a Elena en la cocina. Le agradeció por haber cuidado de la foto con tanta delicadeza, por no haberla guardado sin más. Le contó que desde la muerte de su esposa no había sido capaz de mirar esas imágenes. Le dolían demasiado. Pero al ver a sus hijos mejorar, reír y buscarlo, sentía que quizás había llegado la hora de recuperar algunas partes del pasado que había guardado en cajones cerrados. Elena lo escuchó en silencio, con la misma presencia serena que había mostrado desde el primer día. Al día siguiente, Martín colocó la foto nuevamente en su estudio, esta vez en un lugar visible. Fue un gesto pequeño pero simbólico, el inicio de una reconciliación con su propia historia. Elena, al verlo, sintió un orgullo silencioso, no por ella, sino por la familia que estaba renaciendo ante sus ojos. Lo que antes era una casa inmensa y llena de sombras, ahora comenzaba a sentirse como un hogar donde las heridas podían sanar. El crecimiento emocional de los gemelos también se reflejó en su comportamiento nocturno. Aquellas crisis de llanto que duraban largos minutos comenzaron a espaciarse hasta casi desaparecer. Algunas noches, incluso, dormían de corrido sin despertarse. Elena los observaba dormir con una mezcla de alegría y nostalgia. Sabía que esos progresos eran señales de que estaban sanando. También sabía que cuando niños se sienten seguros, avanzan más rápido en sus hitos de desarrollo. Y verlos así tan tranquilos le hacía sentir que estaba cumpliendo un propósito real en la vida. Elena comenzó a reconocer en los gemelos pequeñas señales de independencia emocional que antes parecían imposibles. Ya no se aferraban a ella con desesperación cuando se acercaba la hora de dormir. Ahora simplemente buscaban su mano, esperaban unos segundos y luego se acomodaban solos en la cuna. Esa confianza nueva la conmovía profundamente. Significaba que ya no dependían del miedo para relacionarse con el mundo, sino de la seguridad que habían construido día a día. Y aunque eso la hacía feliz, también le traía un sentimiento inesperado de nostalgia. Sabía que, a medida que crecieran y sanaran, la necesitarían menos. Pero para Elena, ese era el verdadero éxito, que ellos pudieran avanzar con libertad sin que su bienestar dependiera de ella. Una noche, mientras terminaba de acomodar los juguetes, Martín se acercó con una expresión que ella no había visto antes, una mezcla de calma, gratitud y algo más difícil de nombrar. Le dijo que había estado pensando mucho en la transformación que había ocurrido en su casa, en sus hijos y en él mismo. Confesó que durante meses había vivido paralizado por la culpa, sintiendo que era incapaz de darles a sus hijos lo que necesitaban. Pero verla a ella, día tras día, darle a los gemelos una presencia constante y amorosa, le había enseñado algo esencial, que no era tarde para aprender a ser un padre de verdad. No un padre perfecto, sino uno presente. Elena escuchó esas palabras con una serenidad que escondía la emoción que le trepaba por el pecho. Martín dio un paso más allá y le dijo algo que jamás habría imaginado al inicio de toda esta historia, que ella había salvado a sus hijos de un camino doloroso y silencioso, no con técnicas ni terapias sofisticadas, sino con humanidad, con ese tipo de presencia que no se estudia, que solo se entrega. Elena bajó la mirada, avergonzada por tanto reconocimiento, pero Martín insistió. Le dijo que quería asegurarse de que ella supiera lo valiosa que era, no solo para los gemelos, sino para la casa entera, y que, mientras dependiera de él, nunca tendría que volver a preocuparse por si habría trabajo mañana.
Ese fue el momento en que Elena sintió que las piernas casi le fallaban, no por la promesa, sino por la sinceridad que había detrás. Los días siguientes continuaron revelando pequeños milagros cotidianos. Los gemelos comenzaron a pronunciar nuevas sílabas, a reír más fuerte, a estirar los brazos hacia su padre sin miedo. Martín, por su parte, aprendió a disfrutar de esos momentos sin pensar constantemente en lo que había perdido. Empezó a leerles cuentos antes de dormir, aunque su voz temblara al principio. Comenzó a cargarlos sin temor a hacerlo mal. Incluso improvisaba pequeños juegos torpes que hacían reír a Elena desde el otro lado de la habitación. Era evidente que él también estaba sanando, al mismo ritmo que sus hijos. Y ese proceso lo volvió más humano, más cercano, más consciente de lo que realmente importaba. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, ocurrió otro momento simbólico. Los gemelos, que antes temían los sonidos fuertes, se quedaron quietos cuando escucharon a lo lejos un trueno suave. En lugar de llorar, miraron a Elena. Ella se agachó, les tomó las manos y les dijo que estaban a salvo. Martín se arrodilló junto a ellos y repitió las mismas palabras, con suavidad. Los gemelos, al ver a ambos adultos juntos, respiraron tranquilos. Era la primera vez que enfrentaban un sonido que antes les causaba miedo sin entrar en crisis. Ese instante quedó grabado en la memoria de los tres adultos presentes como una señal clara. Los niños ya no estaban definidos por el trauma. Unos días después, en una cena sencilla que el personal preparó para celebrar los avances de los gemelos, la cocinera levantó tímidamente una copa y dijo algo que emocionó a todos, que la casa, por fin, había recuperado el sonido que más faltaba desde la muerte de la señora, el sonido de esperanza. Martín, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en la garganta. Miró a Elena, que estaba al otro extremo de la mesa con los gemelos en sus brazos, y supo que esa frase era cierta. La esperanza había vuelto, no como una promesa vacía, sino como una presencia real que llenaba cada rincón de la mansión. Esa misma noche, antes de dormir, Martín se acercó a la habitación de los gemelos. Los encontró profundamente dormidos, uno abrazado a un peluche y el otro con el dedo pulgar cerca de la boca. Elena estaba sentada en la silla habitual, tarareando para sí misma. Cuando Martín entró, ella se levantó para dejarlo solo con ellos, pero él le pidió que se quedara. Le dijo que en cierto modo esa habitación ya no era solo de los niños, sino también parte de la historia de ella y de él como adultos que habían aprendido a cuidar sin esperar nada a cambio. Elena lo escuchó con los ojos brillantes y un respeto profundo. Martín respiró hondo antes de decir algo que había pensado por días, que, aunque ella no era parte de su familia por sangre, se había convertido en la persona más importante en la vida de sus hijos después de su madre. No como reemplazo, sino como guía, como sostén, como presencia protectora. Y que eso jamás sería olvidado. Elena sintió que aquella frase la atravesaba por completo. No tenía palabras para responder, así que solo inclinó la cabeza en señal de gratitud. Finalmente, cuando la casa quedó en silencio, Elena salió al jardín por unos minutos antes de irse. Miró las luces de la mansión, recordó los primeros días de llanto incesante y se dio cuenta de lo lejos que habían llegado todos. Sabía que el futuro traería nuevos desafíos, pero también sabía que esos niños ya tenían un camino distinto por delante. Un camino construido con presencia, paciencia y amor humano. Martín la observó desde la puerta sin interrumpirla. Comprendió que, aunque cada uno venía de mundos muy distintos, el encuentro entre ellos había cambiado la vida de todos de una manera que nunca olvidarían. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Tu ayuda para que lleguemos a los 1000 suscriptores es esencial para seguir compartiendo relatos que tocan el corazón.